Imaginemos por un momento la siguiente escena. Piensen en el fundador, el creador y, digamos, el CEO absoluto de una corporación multinacional inmensa. Ok, lo tengo en mente. Bueno, este tipo decide, un martes cualquiera, bajar al nivel más bajo del edificio. O sea, entra a una sala de juntas pequeñita, toma una de esas sillas plegables de metal y se sienta a tomar el curso básico de inducción. El curso para los novatos. Exactamente. Junto a los pasantes que acaban de entrar a la empresa ese mismo día. A simple vista, es una escena que no tiene el menor sentido lógico, ¿verdad? Cero sentido. Digo, él escribió el manual operativo original de toda la empresa. Claro, no necesita que nadie le explique absolutamente nada de las reglas de la compañía. Y sin embargo, ahí está, sentadito tomando notas. Es una imagen increíble. Pues bienvenidos a una nueva inmersión profunda, porque resulta que hace unos 2000 años en las aguas fangosas de un río en el Medio Oriente, ocurrió exactamente eso. Y de ahí, de esa idea, parte todo nuestro análisis de hoy. Es una imagen inicial fantástica para entrar en materia, la verdad. Porque lo que tenemos sobre la mesa de disección el día de hoy es un bloque de texto extremadamente breve. Brevísimo. Sí, estamos hablando del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. O sea, son apenas 5 versículos. 5, nada más. Exacto, si alguien, digamos, toma el texto de nuestras fuentes y lo lee en voz alta a una velocidad normal, le tomaría menos de un minuto terminarlo. Menos de 60 segundos de lectura para relatar el famosísimo evento del bautismo de Jesús en el río Jordán. Así es. Y, bueno, la misión de nuestra exploración hoy, para la mente curiosa que nos acompaña, es entender cómo funciona la arquitectura de este texto. Porque vamos a desempacar esto usando un análisis estructurado que la verdad me voló la cabeza. Sí, las fuentes de hoy son muy densas, pero fascinantes. Totalmente. Porque no abordan esta escena como, no sé, un simple dato de trivia histórica o un cuento religioso para niños. El análisis sostiene que estos 5 versículos funcionan en realidad como una matriz conceptual altísimamente comprimida. Una matriz tridimensional, de hecho. Exacto. Un solo evento físico, o sea, un hombre metiéndose al agua, que logra operar simultáneamente en 3 dimensiones de tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Así que vamos a desempacar esto, empezando por el primer eje temporal, el pasado. Me parece perfecto. Para entender qué estaba ocurriendo en ese preciso instante, tenemos que ubicarnos geográficamente. Jesús venía caminando desde el norte, desde la región de Galilea, bajando hacia el sur para encontrarse con Juan. Y ese viaje a pie no es un detalle menor para el análisis. El texto es muy deliberado con eso. Mateo 3:13 dice específicamente que vino al Jordán para ser bautizado por él. O sea, iba a lo que iba. Exacto. Es un trayecto largo con un propósito singular y súper premeditado. Y según la documentación que estamos revisando, este acto concreto cumplía con 2 objetivos históricos inmediatos en ese momento. Ok, ¿cuáles eran? Primero, inaugurar públicamente su ministerio. Y segundo, dar cumplimiento a algo que el texto denomina toda justicia. A ver, espera. Aquí es donde el análisis me obliga a poner freno, porque hay una fricción lógica enorme. Sí, la paradoja del SEO. ¡Claro! Si nos apegamos a las mismas reglas teológicas que plantea el texto, se supone que la figura de Jesús es la de alguien completamente sin pecado. Es la perfección moral absoluta. Totalmente. Ese es el consenso de las fuentes. Entonces, ¿cuál es el sentido de someterse voluntariamente a un ritual de purificación en un río? Un ritual que, seamos sinceros, fue diseñado específicamente para personas que sí habían cometido errores y necesitaban arrepentimiento. Claro, para pecadores. ¡Exacto! Volviendo a la analogía inicial. Es el CEO tomando el curso de inducción para novatos. O sea, ¿cuál es la lógica o el mecanismo teológico que justifica que tome un baño para pecadores si no tiene, digamos, nada de qué limpiarse? Suena una contradicción fundamental. Lo fascinante aquí es que el mismo Juan el Bautista percibe esa fricción exacta en el texto. Y de hecho, intenta detenerlo. Le dice algo como, yo necesito ser bautizado por ti, ¿no? Exactamente. Pero la respuesta que da Jesús en el versículo 15 es la llave maestra para destrabar todo este mecanismo. Él le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia.
Es una frase pesada. Muy pesada. Y el análisis de nuestro material detalla que esa palabra justicia no debe leerse bajo nuestra lente moderna, digamos, de ética personal o de limpieza moral individual. O sea, no se estaba bañando para quitarse una suciedad propia. Para nada. Las notas conectan este acto con una red de profecías hebreas muy antiguas. Específicamente, las fuentes apuntan a Isaías, capítulo 53, versículo 11. Ah, el famoso pasaje del siervo sufriente. Ese mero. Isaías describe a un siervo justo que, cito textualmente, justificará a muchos. O sea, la mecánica aquí no trata de purificación personal, sino de representación absoluta. Representación, ok. Y el documento suma otra evidencia crucial del Nuevo Testamento para explicar esto. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Esa carta lanza una frase conceptualmente loquísima. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¡Wow! ¿Lo hizo pecado? Sí. Entonces, respondiendo a tu duda lógica sobre el CIO, el bautismo en el Jordán fue el acto de máxima solidaridad histórica. Es el momento exacto en que este individuo decide identificarse totalmente con la fractura y la miseria de la humanidad. Ah, entiendo. O sea, el CEO no se sienta en la silla plegable porque haya olvidado cómo funciona su propia empresa. Se sienta ahí porque es la única forma de validar la experiencia de sus empleados. Exactamente. Asumiendo su posición, cargando con su misma vulnerabilidad desde adentro. ¿Es literalmente ponerse los zapatos del otro en el sentido más extremo posible? Es un cambio de posición radical. Y para sellar este acto de representación en este plano histórico, el pasado, el análisis, nos lleva a lo que ocurre inmediatamente después de que él sale del agua. El espectáculo audiovisual. Totalmente. Se describe una manifestación espectacular y simultánea que involucra visión y sonido. Es la aparición de la Trinidad completa en un solo cuadro. Es una escena súper icónica. Sí, piénsalo. El Hijo está físicamente empapado, ahí en el río. El Espíritu desciende adoptando una forma visible. Las fuentes dicen que como de paloma. Y una voz audible resuena desde el cielo abierto. Es una orquestación gigantesca. Pero, a ver, ¿con qué fin? Porque si ya hizo el acto de humildad metiéndose al río fangoso, ¿para qué el espectáculo cósmico después? Porque el evento funciona como el banderazo de salida. Las notas subrayan que esta sincronía visual y auditiva es el cumplimiento matemático de promesas hechas siglos antes. El cielo validando a la tierra. Exacto. Las fuentes citan a Isaías 42:1, donde Dios dice, «He puesto sobre él mi espíritu». Y también el Salmo 2:7, que declara, «Tú eres mi hijo». Claro, son citas directas. Sí, toda la escena en el Jordán es la ceremonia de corte de cinta. A partir de esa gota de agua, y cruzando esta información con los registros de Mateo 4 y Hechos 10, inicia formalmente lo que la teología llama su obra redentora. Es la inauguración oficial y pública. De acuerdo, entonces el evento geográfico marca una línea fronteriza en la historia. Se corta la cinta y arranca el proyecto. Pero si todo esto se quedara simplemente ahí en el pasado, estaríamos hablando de un suceso aislado, ¿no? Sí, una efeméride. Exacto. Una fotografía estática en un archivo histórico que solo revisarían los académicos. Pero lo que me vuela la cabeza del análisis es que esta matriz no se detiene en el pasado. Nos empuja orgánicamente hacia el segundo eje temporal, el presente. Que es donde entramos nosotros, digamos. Exactamente. El documento sugiere que el evento en el Jordán mutó y sigue activo hoy en día como una especie de manual de operaciones o protocolo para la comunidad de creyentes actuales. Y este es un territorio sumamente complejo, ¿eh? En la actualidad, las fuentes desglosan que el bautismo tiene una doble función operativa en el presente. Ok, ¿cuál es la primera? Por un lado, está la capa más visible. Funciona como un estándar irrefutable de obediencia. Es un modelo directo a seguir. El análisis cita el mandato al final del mismo evangelio, en Mateo 28:19, que instruye a los seguidores a ir bautizándolos. Claro, la gran comisión. ¿Sí? Y lo ancla con la directriz de Juan 13:15, que dice ejemplo o sedado. O sea, hasta ahí es pura lógica de seguimiento de instrucciones. Haz lo que yo hice. Ok, es replicar la acción del líder. Pero la segunda función es la que requiere que ajustemos por completo nuestra forma de pensar. El documento describe que el agua física actual,
actúa como un vehículo para una identificación mística. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, identificación mística es uno de esos términos académicos que suenan súper profundos, pero corren el riesgo de no decir nada si no los aterrizamos. Es verdad, suena muy abstracto. Sí, en términos llanos, ¿qué está ocurriendo realmente? Porque pasar de un acto puramente físico, de aguantar la respiración bajo el agua 2 segundos, a experimentar lo que el texto llama un nuevo nacimiento espiritual, es un salto lógico gigante. ¿Cómo explican los documentos esta mecánica? Si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, necesitamos ir a las cartas del apóstol Pablo, que el análisis usa como evidencia dura de esta mecánica. Ok, vamos a Pablo. En Romanos capítulo 6, Pablo establece que, mediante este acto, los creyentes son, de forma inmaterial pero real, sepultados juntamente con Cristo. Y luego en Gálatas 3:27, añade que quienes participan de esto están revestidos de Él. Sepultados y revestidos. Exacto. La explicación de los analistas es que no se trata de sumergirse en H2O, sino de sumergirse en la identidad biográfica de alguien más. Es una fusión. O sea, es una transferencia. A ver, déjame proponer una analogía más cercana a nuestra era digital para ver si te sigo. Toda esta arquitectura me suena muchísimo a cómo funciona hoy el software de código abierto. A ver, desarrolla esa idea. Pensemos que el bautismo histórico de Jesús en ese río, el del pasado, fue el momento en que se escribió y se compiló el código fuente original. Se probó bajo presión, funcionó a la perfección y se guardó en el sistema hace 2000 años. Ok, me gusta hacia dónde va esto. Ahora, en el tiempo presente, cada vez que alguien entra a las aguas del bautismo, lo que ocurre a nivel conceptual no es solo un rito de ingreso a un club social o una iglesia, es un proceso de descarga. Una descarga directa. Exacto. Las fuentes dicen que, así como el Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán, hoy desciende sobre la iglesia. Están descargando e instalando ese código fuente original directamente en su propio sistema operativo humano. Uf. Esa es una lectura brillante de la evidencia, porque aborda precisamente el cómo. Pero claro, para que una descarga de software funcione, necesitas una conexión de red estable, ¿cierto? Obviamente, si no, se cae la descarga. Pues, según los documentos, esa red es el Espíritu Santo. El análisis argumenta que la experiencia del Jordán estableció esta plantilla invariable. El mismo espíritu que ejecutó la acción allá es el que desciende hoy sobre los individuos para instalar ese código. ¿Y qué evidencia textual soporta esa idea de la conexión de red en el presente? El documento integra el libro de los Hechos y las cartas a los Corintios. En Hechos 2:38 se lanza la promesa de recibir el don del Espíritu Santo justo después de este acto. Inmediatamente después. Sí. Y en 1 Corintios 12:13 se remata diciendo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La conclusión del análisis es tajante aquí. ¿Cuál es? Que el agua en una piscina, o en el mar, o en un río hoy en día es únicamente la interfaz física. Es el teclado y la pantalla. Claro. Pero la transferencia real es inmaterial y está reescribiendo el historial del individuo con el historial del Mesías. Es un punto de transferencia directa. ¡Qué locura! Se sobrescribe la identidad. Es abrumador pensar que algo tan sencillo y cotidiano como el agua funcione como una interfaz de transferencia de esa magnitud. Es que el símbolo es poderosísimo. Pero claro, si entendemos que el primer eje, el pasado, fue la inauguración del código y el presente es la instalación continua de ese software en millones de personas, el mapa todavía no está completo. No, nos falta una dimensión. Y el análisis nos advierte que hay una capa de profundidad todavía más oscura y asombrosa. Y es que el evento en el agua no solo miraba hacia atrás, ni solo hacia adentro. El Jordán apuntaba como una flecha o como un telescopio hacia el fin de los tiempos. El tercer eje, el futuro. Exactamente, el futuro. Y preparémonos porque esto plantea una pregunta importante y yo diría contraintuitiva en toda la investigación. El argumento central de las fuentes aquí es que aquel primer bautismo operaba como un tráiler cinematográfico. ¿Un tráiler? Como un avance de una película. Exacto. Un avance a pequeña escala de eventos futuros masivos e increíblemente violentos. Específicamente, prefiguraba la muerte física de Jesús y eventualmente la restauración final de todo el universo. A ver, un tráiler de una película que en ese momento todavía estaba muy lejos de estrenarse.
Pero, ¿cómo conecta el análisis un río Pacífico con una ejecución violenta en una cruz? Porque seamos honestos, el imaginario popular del bautismo es súper luminoso. Sí, uno piensa en luz. Claro, palomas, cielos despejados, agüita fresca, cero violencia. Tienes toda la razón. Y aquí es donde el propio Jesús altera por completo el diccionario mental de sus seguidores. El documento rastrea cómo, mucho tiempo después de que el agua de ese río se hubiera secado en su piel, él reutilizó y redefinió la palabra bautismo. Le cambió el significado. Le arrebató cualquier connotación pacífica. Espera, ¿él mismo cambió la definición técnica de lo que había hecho? Radicalmente. La investigación nos lleva al Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 50. Jesús hace una declaración, la verdad, sumamente obscura. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¡Wow! ¡Angustia! Y hay más. Más adelante, en Marcos 10:38, presiona a sus discípulos preguntándoles, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, es obvio que ya no está hablando de ir a mojarse a un río el fin de semana. El término mutó por completo. Mutó hacia la muerte. La conclusión a la que llega el análisis es que la presión del agua fría en el Jordán sobre su cuerpo funcionó todo el tiempo como una prefiguración simbólica de la asfixia, el peso y la oscuridad de una tumba de piedra. El agua era la tumba. Eso cambia toda la perspectiva. O sea, sumergirse bajo la superficie, aguantar la respiración, mientras el agua te envuelva por completo, era literalmente un ensayo general de un entierro. Así es. Y el acto de romper la tensión superficial del agua para tomar aire y salir otra vez a la luz era el ensayo general de una resurrección futura. ¿Qué maquinaria literaria tan impresionante tienen estos textos? El agua nunca fue solo agua, siempre fue un sepulcro líquido. Esa es exactamente la mecánica del símbolo. Pero, ojo que no se detiene en la tumba. ¿Hay más? Sí. El análisis sube la apuesta y expande la escala hacia eventos de nivel cósmico. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el documento se detiene a diseccionar una frase que si la lees rápido parece de transición en Mateo 3. Dice que al salir Jesús del agua, los cielos le fueron abiertos. Una frase cortita. Súper corta. Y el análisis insiste en que no podemos leer esto como un simple reporte del clima. No. No es meteorología. No es que las nubes grises se apartaron para que entrara el sol y la foto saliera bonita. Esta frase es un eco directo que viaja miles de años hacia el pasado y luego rebota hacia el futuro más extremo que registra la Biblia. Es un punto de inflexión teológico gigante. Y para entender la magnitud, los analistas nos piden viajar primero al pasado literario hebreo, al clamor del profeta Isaías en el capítulo 64. ¿Qué dice Isaías ahí? Isaías grita, desesperadamente, «Oh, si rompieses los cielos y descendieras». Y para darle un poco de contexto a quienes nos escuchan e intentan visualizar esto, la mentalidad del mundo antiguo no concebía el cielo como una atmósfera gaseosa llena de oxígeno como nosotros. Muchas veces percibían el firmamento como una inmensa bóveda de metal, una bóveda de bronce. Una estructura dura. Exacto, una barrera sólida, fría e impenetrable. Básicamente pensaban que Dios estaba allá arriba, inalcanzable, y la humanidad estaba atrapada acá abajo, sufriendo bajo ese domo. Entonces, cuando Isaías pide que se rompan los cielos, está pidiendo a gritos que alguien fracture esa barrera interdimensional. Es una metáfora perfecta del aislamiento humano. Y lo que concluye el análisis es que el instante en que Jesús sale del Jordán y los cielos se abren, constituye la primera evidencia visual y tangible de que ese domo de bronce, por fin, había recibido un martillazo devastador. Se estaba fracturando. Se estaba fracturando de manera definitiva. Y esa fractura en Mateo es el preludio exacto que nos lanza como una resortera hacia el libro de Apocalipsis en su capítulo 21. Apocalipsis 21. Donde se describa el evento culminante de todo el universo, el cielo nuevo y la tierra nueva, la fusión total de las dos realidades. Exacto. O sea, el evento en el río fue la primera grieta visible que anunció que ese domo de bronce eventualmente desaparecería por completo para unir ambos mundos. Así de inmensa es la arquitectura de este pasaje. Y hay una pieza final en esta maquinaria del futuro que amarra todos los conceptos.
Tiene que ver con la voz. La voz del cielo. Sí, la declaración audible del Padre en la escena. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El documento de investigación nos plantea que esa validación sonora también fue apenas un ensayo a pequeña escala de algo global. Espera, un ensayo para la segunda venida. Efectivamente. El texto rastrea cómo esa misma voz y esa autoridad evolucionan. Vuelve a sonar en Mateo 17 durante la transfiguración en el monte. Pero el clímax absoluto, digamos, el cierre de la trayectoria, se proyecta hasta Apocalipsis 19. Ok, ¿y qué pasa en Apocalipsis 19? Las fuentes teológicas comparan ambos escenarios. En el Jordán, en el pasado, el Cristo se manifiesta en condiciones de profunda vulnerabilidad, humillación y sometimiento, bajando en silencio a un cuerpo de agua fangoso. Como el CEO tomando el cursito. Exacto. Pero en Apocalipsis 19, la manifestación futura ocurre en un estado de gloria bélica absoluta. Ya no es el siervo sumergiéndose en el agua para identificarse con los pecadores. Es el rey definitivo y el juez exhibiendo su autoridad sobre todo el universo de forma pública. Wow, el contraste es brutal. El humilde bautismo fue solamente la sombra diminuta y anticipada de una declaración de victoria universal. La verdad, es casi demasiado para procesarlo de una sola vez. ¿Es muchísima información comprimida? Demasiada. Si intentamos alejarnos un poco y consolidar todo este viaje de conocimiento que acabamos de realizar, la conclusión de las fuentes es contundente. El río Jordán, bajo el lente de este nivel de escrutinio textual, deja de ser un simple accidente topográfico en un mapa viejo. Definitivamente. Estos 5 versículos transmutan ese cuerpo de agua en una matriz tridimensional, un espacio donde se comprime toda la historia humana. En una fracción de segundo, tuvimos el acto máximo de identificación de un líder con la fractura de su gente en el pasado. Tuvimos el corte de cinta del rescate. Operando de manera simultánea en menos de 60 palabras de un texto antiguo. Es que el grado de compresión de ideas es realmente difícil de igualar en la literatura, ya sea clásica o moderna. Logra conectar la microescala de un individuo mojándose en el agua con la macroescala de la reestructuración completa del universo. Es una obra de arte literaria y teológica. Lo es. Pero antes de concluir esta sesión analítica, hay un detalle en nuestros documentos de investigación que es imposible dejar pasar. A ver, cuéntame. Todo este vasto ecosistema temporal, el anclaje profundo en el pasado, la red operativa del presente y la proyección apocalíptica del futuro. Todo esto lo hemos derivado utilizando única y exclusivamente el reporte que ofreció el autor Mateo. ¡Ay, es cierto! Todo este andamiaje conceptual salió solo de revisar los 5 versículos de Mateo 3. Ni siquiera hemos tocado los registros paralelos de los otros evangelios. Y ese es el puente provocador que deja la última nota de análisis de nuestro material. Me intriga. El analista plantea un interrogante monumental para futuras indagaciones que hagamos. Si estos 5 versículos solitarios de Mateo fueron capaces de desdoblar todo este universo de mecánicas teológicas e históricas, imaginemos lo que ocurriría si tomamos esta misma matriz temporal y le superponemos los reportes del bautismo escritos por Marcos y Lucas. Uf, sería como agregar nuevas lentes de colores a un telescopio que ya era súper potente. Exacto. La pregunta que queda flotando para quien nos escucha es, al sumar esas perspectivas adicionales a la matriz, ¿cambia la línea de tiempo que acabamos de establecer? O quizás la refuerza. ¿O eso? ¿Acaso surgen nuevos ángulos, matices ocultos o secretos operativos que Mateo, por sus propias decisiones editoriales, eligió dejar fuera de este recorte en particular? O sea, ¿qué pasa cuando la imagen deja de ser plana y adquiere una tridimensionalidad absoluta al cruzar los 3 testimonios? Esa es, sin gana dudas, la interrogante perfecta para dejar resonando en la mente de cualquiera que disfrute desarmar textos con este nivel de lupa. Es un recordatorio fantástico de que no importa qué tan exhaustivo creamos que ha sido nuestro análisis sobre un fragmento de historia, siempre, inevitablemente, existe una capa geológica inferior aguardando pacientemente a ser excavada. Siempre hay más fondo. Siempre. Nos llevamos esa pregunta como tarea para pensarla. Ha sido un ejercicio mental extraordinario sumergirnos en la arquitectura de estas palabras. Seguiremos cuestionando premisas, desarmando matrices y buscando esas conexiones improbables hasta que nos encontremos en la próxima inmersión profunda.